Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Antes de que el Consejo Nacional Electoral hiciese el llamamiento que por ley corresponde al cumplimiento del cronograma electoral para las elecciones del 2021, se hizo todo en el marco de lo que había pasado con la pandemia de la COVID-19. Pero ahora con lo que dejó ETA, prácticamente escuelas inundadas, centros de salud inundados y lugares donde habían centros de votación. ¿Cómo va a reprogramar esto el Consejo Nacional Electoral, si es que se va a reprogramar, o qué plan B tiene para estos procesos electorales? Tengo en línea, en vía Zoom, a dos distinguidos invitados, a don Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y al abogado Germán Lobo, consejero del Consejo Nacional Electoral, a quien saludo esta tarde. Comienzo con usted, abogado Lobo. ¿Qué piensa hacer el Consejo Nacional Electoral? Muy buenas tardes, Ramón. Mucho gusto estar aquí en este gustoso programa de orientación política esta tarde, así como tengo el gusto también de saludar al maestro en esta materia, el doctor Augusto Aguilar, que para mí es un honor estar compartiendo con él, como hemos compartido en otras ocasiones, especialmente este tema que nos apasiona. Ramón, casualmente hoy en la mañana, ha sido una inquietud que yo he traído aquí a la oficina y me he tenido el gusto de exteriorizarla con compañeros que están a cargo del área de cartografía y todo esto, y analizábamos que esto es urgente, que el Pleno tiene que analizarlo y que al mismo tiempo girar algún tipo de comunicación, tanto que a educación como a otras organizaciones, para ver cuál es la situación real de todas aquellas infraestructura física que le ha servido al órgano electoral para montar las elecciones. Y analizamos la problemática especialmente de La Lima, que La Lima es un municipio que está totalmente afectado y hay que llevar a cabo las elecciones el próximo marzo del 2021. Entonces es un tema que sí es válido que lo analicemos y que el Pleno tendrá que tomar alguna determinación para efecto cómo vamos a solventar esta situación. Ahora, don Augusto Aguilar, ¿hay que replantear el cronograma electoral en el país? Podría hacerse, podría ser, diríamos, prorrogarse incluso el plazo por 15 días y hasta un mes, y todavía no afectaría tanto el cronograma electoral de la elección general, porque esta será hasta en noviembre. Sí. De tal manera que sí se podría hacer siempre, por supuesto que tendría que ser por medio de un decreto especial del Congreso Nacional. Ok, estamos en tiempos de crisis y yo sé que de repente los que nos están viendo han de decir, hablar de política en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis que dejó ETA, pero es que son temas de país y de una u otra manera habrá que enfocarlos y analizarlos. Este replanteamiento, doctor Aguilar, ¿en qué debe basarse? Permite al Consejo Nacional Electoral tomar disposiciones para solventar problemas de esta naturaleza. En primer lugar, de acuerdo a la ley, pueden no solo los centros educativos servir como centros electorales o para ubicar mesas, no solo los centros educativos, puede ser cualquier otra instalación del Estado, pero además, importantísimo, puede también ubicarse las mesas receptoras de votos en casas privadas. La ley ya señala en el artículo 25 que los ciudadanos están en el deber cívico de facilitar sus propiedades privadas, por supuesto, asumiendo el Consejo la responsabilidad de habilitarlos o de efectuar los gastos en caso de que sufrieran algún deterioro. Esa es una de las dos alternativas, pero hay una tercera, que es la que pueden instalarse, diríamos, por medio de carpas o en cualquier lugar. En eso me parece que lo que sí es necesario es hacer una buena planificación y tener un inventario realmente de cuáles son los locales que fueron afectados por la tormenta. Ahora, ¿estos puntos serán motivo de análisis, abogado Lobo? ¿Para cuándo tiene programado reunirse el Consejo Nacional Electoral para abordar este tema?
eso mi intervención al inicio partí de que tuve la oportunidad de estar en plática con los muchachos, compañeros encargados del área de cartografía y que manejan todo lo que tiene que ver con las cuestiones de los censos electorales y los centros electorales. Y por eso decía que teníamos que girar comunicación tanto a educación como a otras instituciones para ver cómo está la infraestructura física en estos lugares para poder tomar algún tipo de determinación. Yo espero y estoy confiando de que los compañeros consejeros, propietarios, tomarán esto de suma urgencia para efecto de buscarle una salida. Y partiendo de que estamos en situaciones a 4 meses de las elecciones primarias, tenemos que darle prioridad a hacer este análisis profundo y buscar una alternativa para las elecciones. Y como decía don Augusto, cuando usted hace la pregunta de prorrogar las elecciones primarias, esto parte de la voluntad política que exista en los actores, y estos tendrán que hacerla llegar al Congreso Nacional para efecto de que se tome una determinación ahí, porque nosotros somos un ente administrativo. Sí. Y como ente administrativo tenemos mandatos legales ya establecidos, y para hacer cualquier tipo de cambio tendrá que ser a través de un consenso político y traducido en un decreto de ley especial. Perfecto. Doctor Aguilar. Sí. Indudablemente que en situaciones como estas, no es particular de la situación en Honduras. Recientemente en República Dominicana, por efectos de la pandemia, prorrogaron la fecha de sus elecciones. En Bolivia también lo hicieron 2 veces, la prórroga. Y en Honduras podría también prorrogarse, diría yo, como al principio mencionaba, por unos cuantos días más, siempre que no sean más de 2 meses, porque entonces ya sí se alteraría el cronograma de las elecciones generales. Pero la solución, creo, más viable no sería tanto de prorrogar las elecciones, sino que, como le decía, poder disponer de otros centros, no necesariamente los de educación, sino que cualquier dependencia del Estado, casas particulares, o como lo hacían en El Salvador, antes de existir el voto domiciliario, que instalaba una gran cantidad de carpas en el centro de San Salvador, hasta 200 carpas, y esas eran en una calle. Es decir, pues que sí hay formas de cómo solucionar esta problemática. Perfecto. Vamos a ir a la pausa porque también hay temas que analizar en esto del cronograma electoral. Número 1, el Censo Nacional Provisional, porque después de lo que ha pasado con las lluvias, que ha dejado inundada la costa norte y familias desamparadas y con pérdidas, ¿usted cree que habrá ánimo de que la gente vaya a censarse, vaya a enrolarse? Entonces, todos estos temas los vamos a analizar después de la pausa. La pregunta del millón, ¿habrá ánimo? ¿Habrán deseos de ir a enrolarse, principalmente los afectados, los damnificados por la tormenta tropical ETA en el territorio hondureño? ¿También deberá de replantearse esta entrega del censo provisional, abogado Lobo? La pregunta sería, Ramón, si en estos lugares que fueron afectados por esta situación climática ya se habían enrolado, porque considero que el Registro Nacional de las Personas ha ido creciendo en su enrolamiento. Ahora, ¿usted cree que se enroló la gente, abogado? Día de hoy tengo entendido que han llegado a enrolar alrededor de más de 3,5 millones de ciudadanos. Entonces, tenemos la esperanza que sí vamos a salir a tiempo con el nuevo proyecto de enrolamiento.
Por eso le digo, no es que yo quiero poner dudas, Sí. sino el ánimo, el deseo en la mente y en el corazón de aquellos que han sido afectados por las lluvias y que todavía no han procedido al enrolamiento. ¿Qué opina usted, doctor Aguilar? Sí, me parece que de alguna manera sí esto está afectando diríamos, el proyecto y la programación que tiene el Registro Nacional de las Personas. Menos mal que ya se ha acordado que en las elecciones primarias se va a poder ejercer el sufragio con cualquiera de las dos identidades con la anterior o con la nueva. Entonces el problema podría presentarse si esto interfiriera con el enrolamiento para las elecciones generales, porque para entonces sí ya solo se podrá votar con la nueva identificación. De tal manera que a lo que vamos a llegar, y es casi seguro que va a haber, como en las elecciones primarias no son tan atractivas para la población como las generales, me parece que va a disminuir la cantidad de electores, sobre todo en las zonas afectadas. Pero lo de enrolamiento no creo que perjudique tanto porque, como le decía, eso sí va a ser de carácter obligatorio, necesario para las elecciones generales. ¿Y en cuanto? O sea que estamos todavía a un año para que se termine o se finalice ese proceso. Doctor Aguilar, mire, usted me da una arista importante esta tarde. ¿En cuánto podría ser el impacto? ¿En cuánto puede disminuir el electorado de las primarias producto de esto que ha dejado ETA en el país? Bueno, yo creo que estaría focalizado más a la parte que ha afectado, la zona norte y occidente, algunos departamentos. Sí. Ahí sí podría ser hasta por un 50%, no sé. No, pero estamos hablando de departamentos altamente con una cuota electoral importante. Cortés, sí. Lloro, Atlántida, claro. Colón, gracias a Dios. Santa Bárbara. Sí, podría hacer reducirse o aumentar el abstencionismo. Precisamente porque la gente no va a estar todavía recuperada de esta situación tan difícil. Bueno, una situación que el Consejo Nacional Electoral también tiene que analizar, abogado Lobo. Ramón, yo parto de que estamos a 4 meses de las primarias. Sí. Y considero que la motivación dependerá en gran medida también de los actores políticos, que en este caso serían los movimientos al interior de los partidos. De eso también depende de qué espíritu le pueden despertar a ese electorado para que asista a las urnas en primaria. Y recordemos también, como decía el doctor Aguilar, no son muy atractivas porque ahí lo que asiste son los miembros, lo que llamamos en política el voto duro de los partidos, a elegir su representante. Ya en las generales, ya la fiesta se vuelve más abierta, donde cualquier ciudadano puede ir a elegir al mejor candidato sin tener partido político, porque el voto duro se identifica con su partido y el que no tiene partido no le gusta irse a identificar porque queda registrado su participación y se vuelve parte del censo de ese partido. Entonces aquí dependerá de la motivación que cada partido haga al interno con sus movimientos. Otro tema que llama la atención y es lo que se ha estado hablando tras bambalinas en el Congreso Nacional entre los dirigentes de los partidos políticos, es esto de prorrogar la inscripción de movimientos internos en los partidos políticos que van a contienda en marzo. ¿También esto se va a analizar, abogado Lobo? Pues hemos tenido información que el diputado presidente de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, presentó una iniciativa de buscar la prórroga de 15 días a la inscripción de los movimientos. Eso indicaría que si se diera, tendría que mover también de que la autoridad partidaria trajera la inscripción de esos movimientos al Consejo Nacional Electoral y alteraría en gran medida el cronograma. Sin embargo, estamos a un día y el Congreso todavía no ha tomado esa decisión. Por lo tanto, nosotros seguimos con nuestro programa de que la inscripción de los movimientos al interior de sus partidos ante la autoridad partidaria
debe de darse mañana. Y por consiguiente, la autoridad partidaria tendrá 20 días para hacer todos los análisis, las valoraciones de la inscripción de sus movimientos, así como la subsanación, para traerla al Consejo Nacional Electoral el 3 de diciembre. Sí. Doctor Aguilar. Sí, efectivamente, mañana vence el plazo de la presentación de solicitud de inscripción ante la autoridad partidaria. De ahí los partidos políticos tienen 20 días para hacer la revisión y emitir con un dictamen de elegibilidad de los candidatos y enviarlo al Consejo Nacional Electoral. Entonces, esos dos periodos de 20 días en los partidos y 20 días en el Consejo son los que pueden ser reformados, pero casi yo coincido con el magistrado que ya para la presentación de la solicitud ya no hay tiempo porque mañana a las 12 de la noche se vence ese plazo. Sí, ahí va a ser ya a disposición de cada movimiento quien reúna los requisitos para que llegue a su partido político a inscribirse. Efectivamente. Así en 10 segundos respóndame por el tiempo. Disculpe, abogado. Dígame. Disculpe, abogado, por el tiempo, porque estoy un poco apretado acá. En 10 segundos, por favor, ¿se debe o no reprogramar las elecciones de marzo? Primero usted, abogado Lobo, 10 segundos. Ramón, como el ente administrador, nosotros estamos sujetos a un estamento jurídico. Y el estamento jurídico es la ley electoral vigente. Sí. Aquí, para hacer cualquier movimiento, tendría que ser la clase política. Perfecto. Y llevar esa iniciativa al Congreso Nacional. Doctor Aguilar. Podría hacerse de manera consensuada, las bancadas en el Congreso Nacional y los partidos políticos para no causar problemas por una posible prórroga, sí, que si es de poco tiempo no afectaría el cronograma electoral del próximo año. Gracias, doctor Augusto Aguilar, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, abogado Germán Lobo, consejero del Consejo Nacional Electoral. Voy a la pausa. Ha causado tanta polémica el anteproyecto de la ley de inversiones que el presidente del Congreso Nacional en un tuit ha escrito lo siguiente: el anteproyecto de la ley de inversiones, Fondo de Inversiones y Desarrollo, por sus alcances e impacto, será sometido a un profundo escrutinio y a un amplio consenso con todos los sectores involucrados, previo a su discusión en el Pleno del Congreso Nacional de la República. Esto ha causado controversia y preocupación en los institutos de previsión social, como INJUPEM, INPREMA, INPREUNA, IPM, entre otros. Don Freddy Gómez, usted es presidente del ANDEF, de la Asociación de Empleados Públicos de Honduras. ¿Cómo interpretan esto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Matute. Pues queremos decir nosotros que como representantes de los trabajadores del sector público, afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos ANDEF, queremos decir, licenciado, que ayer casualmente nosotros nos encontrábamos fuera de Tegucigalpa porque estábamos en la zona noroccidental atendiendo a nuestros compañeros de la región noroccidental que están en este momento en calidad de damnificados, y nos agarró de sorpresa esto, pero queremos decir que esto no es más que un proyecto que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, tanto jubilados como los activos, que estamos posibles a jubilarnos. Queremos decir que nos agarró totalmente de sorpresa porque parece que no se ha madurado la idea de cuál es el daño que va a causar. Por tanto, nuestra posición como representantes de los empleados públicos en este momento es manifestarnos de una forma enérgica e imperativa que dicho proyecto de ley y su contenido, del cual ha sido propuesto, presentado por algún diputado dentro del Congreso Nacional, atropella y pone en riesgo los derechos constitucionales fundamentales de todo servidor público, como por ejemplo el hecho de que se le proteja su dinero en los diferentes sistemas de previsión. Nosotros hemos hecho un llamado enérgico y queremos agradecer públicamente al señor presidente del Congreso Nacional, al doctor Mauricio Oliva, así como también a los diferentes representantes de bancadas, en el sentido de buscar el respaldo y que por favor, la petición formal que hemos hecho es que por favor ya paren con llevar siquiera
a discusión, de debate, un hecho tan atroz que va directamente a perjudicar los intereses de los trabajadores, que somos la mayoría. Hemos hecho un trabajo dentro de la administración pública que las deducciones que mensualmente se nos hacen solo llevan un fin: garantizar una vejez digna, un retiro digno, y en estos momentos lo que está pasando es algo que sería la tercera pandemia, y queremos decir que no vamos a permitir que un acto de esto se pueda concretar. Ahora, tengo entendido que ustedes han tenido diálogos con la Junta Directiva del Congreso. ¿Qué les han dicho? ¿Esto se para? Porque el presidente dice en el tuit que esto se va a detener mientras no sea socializado. Es correcto, licenciado Matute. Por eso digo, nosotros queremos agradecer a los representantes en el Congreso Nacional sus manifestaciones de apoyo. ¿Por qué? Porque esto que quieren hacer es algo de que, mire, para empezar, no tiene ninguna garantía, tampoco incluye ningún grado de penalidad. O sea que aquí prácticamente el 25% de los capital de los institutos de previsión pasarían a manos del sector privado o organismo o algún ente internacional, sin que nosotros podamos tener ningún garante, y esas situaciones lo que vienen a hacer es a repetir algo como la CONADI. Ahora, hay una petición de ustedes. Una garantía y los resultados pasaron a la historia y sin que nadie diga nada hasta hoy. Ahora, hay una petición, en un comunicado de ustedes hacen una petición: no proceder a evacuar los 3 debates legislativos hasta en tanto no se garantice la socialización y discusión de esta iniciativa de ley Fondes, y que en el mismo se garantice los garantes de los fondos de pensiones en el caso que el presente proyecto de ley sea aprobado. Es decir, ustedes saben el impacto que va a tener el 25% de los recursos que maneja cada instituto de previsión social. Es correcto, nosotros sabemos el efecto negativo que esto trae. Por eso es que nosotros, licenciado, en estos momentos hacemos un llamado a las autoridades de INJUPEN, a nuestra directora, que es nuestra representante. Nosotros, no sé si usted se acuerda, licenciado, hace unos 3, 4 meses atrás, nosotros metimos al Congreso Nacional una solicitud con el sentido de que estábamos pidiendo una prórroga, una suspensión por 3 meses a las cuotas de préstamo que los empleados estábamos haciendo. INJUPEN se cerró, las autoridades de INJUPEN, en que eso no podía ser posible porque eso iba a descapitalizar, que iba a poner en riesgo a los jubilados, a los beneficios. Luego también con la ley de alivio tuvimos que ir a la banca de seguros porque era algo que no era manejable, que los intereses no se podían perder. Ahora, licenciado Matute, nuestra pregunta es: ¿cuál es la posición de las autoridades de INJUPEN? En este momento ya se manifestaron las centrales obreras, se manifestaron los sindicatos, se manejó la empresa privada, nos estamos manifestando nosotros, hemos abocado a los diputados al Congreso Nacional, pero a quien nosotros queremos escuchar y no escuchamos su posición es a nuestros representantes, a los encargados de administrar nuestros fondos. Entonces hacemos un llamado aquí enérgico, público, con respeto a la señora directora de INJUPEN. Queremos saber cuál es su posición como encargada de administrar los fondos, los activos de los trabajadores del sector público. Perfecto. Gracias, don Freddy Gómez, muy amable, presidente del ANDEP, por atendernos acá en Día Político. Gracias, muy amable. Gracias por su atención, amigos televidentes. Que pase usted una feliz tarde.